Listo, gracias por la espera. Eh, el día de hoy, sí, vamos a tratar el tema ya de pórticos. Específicamente, cuál es la diferencia cuando trabajamos con elementos que funcionan como una combinación de barras y una combinación de viga. Es decir, elementos que cogen carga axial y cogen esfuerzos de flexión y esfuerzos de corte. Sí, entonces mezclarían ustedes los conocimientos que tuvieron en el primer parcial con los conocimientos que han obtenido hasta ahora para el tema de vigas. Y eso es lo que nos da a nosotros un análisis de pórticos o un análisis de lo que se llaman ya estructuras sometidas a carga axial y a flexión. Algunos le llaman a flexocompresión si es que ese elemento está sometido a compresión y a flexión. La clase de hoy y con la clase de la próxima semana, el día lunes, completaríamos entonces lo que es pórticos. No sé si sería el día miércoles, lo último que ustedes, si hay un ejercicio adicional con respecto a pórticos, y ahí entraríamos nosotros a una distribución de cargas en un edificio típico para que a partir de ahí ustedes sepan analizar un esqueleto básico en SAP 2000 para que puedan ustedes comparar con los cálculos que han hecho hasta ahora en sus tareas. ¿Sí? Entonces se va a tratar de que las tareas que ustedes hayan realizado las puedan realizar en SAP para que puedan comprender y puedan comparar los valores calculados hasta ahora manualmente con lo que ustedes pudieran ver en SAP 2000. Y finalmente, ya con esos conocimientos de distribuciones de cargas verticales o gravitacionales y con conocimientos básicos de SAP, entraríamos nosotros a lo que son las cargas sísmicas, introducción a cargas sísmicas, que ustedes lo van a poder usar ya sea en los siguientes cursos o en lo que a los que se dedican, se puede decir, a consultoría para reconocer cuál es la carga sísmica dependiendo de la zona de análisis, ¿verdad? Carga sísmica para Guayaquil, para Quito, para cualquier otra parte del mundo, basado siempre en el código del sector o de algún código internacional de referencia. ¿Sí? Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Hoy día vamos a tratar tema de elementos estructurales en pórticos. Ya con el deber que ustedes tienen y con los ejercicios que hemos hecho, ustedes deberían estar en la capacidad de resolver cualquier problema de viga. ¿Sí? Solo para como una pequeña explicación de lo que hace, de las limitaciones a veces de los métodos de SAP 2000 o los métodos de las rigideces, es que ustedes saben que un proyecto generalmente tiene una estructura, ¿sí?, en 3D. En este caso pudiera ser una viga que ustedes se la imaginan en 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, ustedes han aprendido el método de las rigideces. Que siempre va a tener una que otra falla, porque ustedes hasta ahora lo que han idealizado, si ustedes tienen un elemento, ¿sí?, digamos tienen una viga, donde comparten un nudo, ustedes tienen aquí cargas puntuales, ¿sí?, pueden ser un momento. Es fácil describir que esta viga se va a trabajar de esa manera. ¿Sí? Si ustedes estuviesen aquí, ustedes dividen esto en un elemento 1, un elemento 2 y no habría problema. Tendrían que tener un resultado muy cercano a la realidad de que si ustedes ensayan esta viga en un laboratorio, ¿sí?, ensayan una viga real. Sin embargo, cuando ustedes tienen una carga distribuida, ¿sí?, ustedes tienen esta carga distribuida, ustedes lo que
han hecho aquí es dividir estos elementos en, en dos partes y ustedes lo que han calculado son cargas equivalentes, ¿sí? Porque decimos que el método de las rigideces no puede considerar, eh, no puede considerar vigas al interior, ¿cómo se dice? Cargas al interior de los nodos, ¿sí? Sino que ustedes ponen cargas equivalentes. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué distancia esto es tan cierto? ¿Sí? Esto quizás puede servir para vigas de 1 metro y 1 metro, 2 metros en total. Tendríamos que ver si esto es tan real para vigas, digamos, de 20 metros de longitud. ¿Sí? Entonces, nuestros conceptos se puede decir son muy gruesos en cuanto a esta equivalencia. Por eso es que después vienen ya los métodos de elementos finitos que tienen una relación muy directa con esto. Esto lo pueden ver quizás cuando hagan alguna maestría. Algunos dicen que no es importante, por lo menos el concepto sí. Entonces, en estos elementos finitos, ustedes tienen la capacidad, por lo menos en SAP 2000, que es un programa de elementos finitos, ustedes lo pueden dividir esto en varios elementos pequeños. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la incidencia de tener dos elementos o tener muchos elementos? Es que cuando se comienzan a dividir en muchos elementos, comienza a participar la deformación por corte, ¿sí? La deformación por corte, que hasta el día de hoy en ninguna ecuación nosotros la hemos utilizado porque usamos el concepto de Euler-Bernoulli, ¿sí? Que desprecia, ¿sí?, la deformación por corte. Entonces, si uno lo divide en varios tramos, se puede decir que la deformación por corte reduce su incidencia, ¿sí? Porque ya se están deformando mucho más cercanos. Entonces, no es lo mismo deformar un elemento muy grande a deformar elementos muy pequeños, ¿sí? Quizás uno no lo note, pero puede tener incidencia puede tener incidencia en el cálculo. Asimismo, si ustedes tienen una columna, ¿sí?, analizada por una carga lateral, que eso es lo que vamos a ver ahora, si ustedes lo hacen en SAP 2000, ¿sí?, para un solo elemento, esto puede que se les deforme. Pero si ustedes este elemento lo dividen en más partes, van a tener posiblemente una deformación, ¿sí?, quizás más real. ¿Por qué? Por este tema de estar haciendo equivalencias de fuerzas, ¿sí? Y porque estos efectos, entre más elementos hay, van ustedes a comenzar a ver efectos que se llaman efectos P delta, ¿sí? Que no es lo mismo considerar los efectos P delta aquí que conocer los efectos P delta acá. Y a todos estos elementos se llaman discretización, ¿sí? Entonces, entre más discretizado está un elemento, en más partes está dividido un elemento, más real va a ser sus valores. ¿Cuánto es necesario dividirlo? Eso ya depende, se puede decir, del arte del ingeniero, ¿sí?, para saber cuándo es suficiente o cuándo es necesario dividir los elementos en muchos elementos o en pocos elementos. Y ese arte que uno va aprendiendo está basado primero en la experiencia y segundo en los principios de deformación. ¿Sí? Entonces es lo mismo para los que han hecho análisis capaz de losas, no es lo mismo tener una losa, ¿sí?, visto esto en vista frontal, no es lo mismo tener una losa sujeta en 4 puntos que tener una losa dividida en varios elementos.
¿sí? El elemento es el mismo, pero está discretizado de diferente forma, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que entre más puntos, más pesado es el programa. Y uno dice, bueno, la computadora aguanta, pero no siempre es así, porque entre más puntos tiene, uno tiene que analizar más valores y uno tiene que reconocer qué es lo que le está diciendo más valor. Entonces, por lo menos a nivel mundial, no se hace mucho aquí. Eso es lo que se considera como consumo de recursos, ¿sí? Consumo de recursos tanto de computadora como consumo de recursos humanos. En una obra, ustedes saben cuántos maestros necesitan para hacer una pared, para fundir una columna. Pero muchas veces en el tema de análisis, en el tema de diseño, nadie está considerando cuántas horas un ingeniero tiene que estar atrás de un computador analizando cuál es la realidad de un diseño, ¿sí? Entonces, en países europeos, en países Estados Unidos, en Canadá, ¿sí? Se le presta mucha atención a esto de la discretización y saber cuándo se tiene que discretizar y cuándo no, porque todo eso representa horas hombres de trabajo. Y allá consideran por proyecto cuántas horas un ingeniero le va a dedicar a diseñar algo. Entonces tienen que saber si van a recurrir a un SAP 2000, si van a recurrir a un análisis directo, método de Cross, o van a recurrir quizás a una herramienta, un programa que no sea de elementos finitos, pero que haga los diseños más rápidos. Entonces, hacer un diseño, un análisis en SAP muchas veces demanda su tiempo, dependiendo de la estructura que uno tiene que hacer. Entonces, esos principios que les doy, o lo que están viendo aquí, es para que ustedes se den cuenta más o menos eh, cómo funcionan los proyectos, ¿sí? Entonces, puede haber limitaciones, repito, por la ecuación que esté usando, el programa de elementos finitos que ustedes estén usando, ¿sí? Hay diferentes aproximaciones, ¿sí? Pueden buscar la aproximación de Kirchhoff, que considera las deformaciones por corte. Pueden revisar ustedes el tema de la discretización, ¿sí? Para considerar las deformaciones reales que va a tener un elemento. Si ustedes tienen que analizar el día de mañana un poste, para quienes hayan pasado por el, el puente del Velero, ¿sí? El que queda en la avenida Barcelona, el que va hacia el centro, ese tiene un poste inmenso. Entonces, si ustedes analizan ese poste de casi 15 metros y ustedes dibujan, se puede decir, o consideran un solo elemento, no es lo mismo la deformación y posiblemente el esfuerzo sometido a carga lateral de si ustedes dibujan en SAP o calculan un solo miembro a que si lo dividen ustedes en varias partes, ¿sí? Y eso es un tema un poco en base a lo que es la discretización. Entonces, ahí se puede decir errores o limitaciones en las ecuaciones que uno tiene que darse cuenta que pueden alterar el desarrollo o el análisis de las estructuras, ¿sí? Entonces, del 3D, ¿sí? Solo para decirles, del 3D, ustedes tienen el modelo, ¿sí? Del 3D, ustedes tienen el modelo de Euler-Bernoulli, que es lo que han estado haciendo ahorita. Y de aquí van a tener el método, ¿verdad? Nosotros hemos querido aplicar el método de Euler-Bernoulli al método de rigideces y que después ustedes verán que los programas lo utilizan como FM, que es el método de elementos finitos, ¿sí? Entonces, todo se basa en la idealización y todo se basa en la discretización, ¿sí? Para quienes se dedican directamente a análisis de estructuras, repito, se van a dar cuenta que muchas veces la idealización es algo muy importante. Nosotros en el método de Euler-Bernoulli hemos considerado que no hay deformación por corte. Esto se puede mejorar. Y el tema de la discretización, que es cuántos elementos uno necesita dividir
dividirlos para que nos dé una respuesta exacta. ¿Sí? Entonces, atención a eso nomás, ¿verdad? Y la realidad del tema de los elementos finitos. Entonces, esto nomás era para terminar el tema de las vigas y comenzar el tema de los elementos estructurales en pórticos. Tema de membranas no se va a ver aquí, muchas veces se lo ve en maestría, y en maestría depende del programa que ustedes ingresen. Si el profesor de turno propone dar esta materia específica o no. Una diferencia entre las maestrías que se dan aquí en Ecuador y la carrera de ingeniería civil que se da aquí en Ecuador con otras partes, por lo menos yo tengo la experiencia en Estados Unidos, es que aquí a nosotros nos preparan, incluido yo porque estoy aquí en Ecuador el pregrado, nos preparan para que nosotros salgamos a trabajar al día siguiente, hasta el punto que muchos de ustedes ya están trabajando. Pero en Estados Unidos preparan al estudiante de una forma académica netamente. Y se puede hacer internados, pero aún así todo es académico. Entonces allá aprecian mucho cuando un estudiante ha hecho un internado, porque tiene una preparación totalmente diferente a si solo han estado en la universidad, porque la universidad es muy académico, ¿sí? Y preparan al estudiante no para ir a trabajar, sino para ser doctores o para hacer maestría. Ese a veces es el objetivo. Luego en la maestría preparan al estudiante para seguir el doctorado. Hay otras universidades que preparan para que salgan a la universidad, pero no crean que por ir a una universidad muy cara del extranjero van a aprender más materias o van a aprender más cosas. Puede que aquí en una maestría ofrecida por la Universidad de Guayaquil vean ustedes una materia específica en puentes avanzados. Puede que si se van a Estados Unidos o otra universidad no vean esas materias de puentes. Y no es que la universidad es mala, sino que su enfoque hacia el estudiante es diferente. Entonces, en Estados Unidos, una vez que uno termina la maestría, para el empleador, uno simplemente es un estudiante. Y no importa cuánta experiencia uno tenga, porque después de hacer la maestría uno tiene que sacar una licencia. Para esa licencia uno tiene que estudiar para un examen de 6 horas. Una vez que uno tiene ese examen de 6 horas, ese es el primer examen, después tiene que pasar 2 o 3 años de experiencia trabajando bajo un profesor, bajo un profesional, que avale las horas trabajadas para que uno dé un nuevo examen, que ya no es de 6 horas, se dividen en 2 exámenes de 6 horas adicionales, o sea, un examen de 12 horas, para ver si uno recién ahí tiene la oportunidad de firmar planos. ¿Sí? Entonces, para los que están pensando en hacer una maestría, no solo piensen en dónde es más bonito estudiar, sea Europa o Estados Unidos, sino en qué se quieren enfocar ustedes y qué materias quieren ver. Van a haber universidades que les enseñan esto de elementos finitos, no les enseña un programa SAT 2000, les enseña cómo desarrollar un programa de elementos finitos, y quizás ustedes no necesiten eso. Lo que necesiten es un curso que no lo da la universidad, sino que lo da una persona independiente para que aprendan ustedes a usar un programa. ¿Sí? Pero no van a encontrar ese tipo de cosas, ¿sí? En todas las universidades. Entonces tienen que ver que universidades tienen un enfoque más hacia construcción, un enfoque más hacia diseño estructural, un enfoque más hacia hidráulica. ¿Sí? Y no todas las universidades les va a dar lo mismo. Ahora, ¿qué universidad es buena y qué universidad? Sí, Hay dígame. una que he visto que hay una maestría de estructura, pero con enfoque de investigación, aquí en Ecuador. Sí, o sea, al día de hoy aquí en Ecuador, no sé qué universidad ofrezca eso, sé que la Universidad de Guayaquil ofrece una maestría de forma general, pero lo que buscan muchas veces es que el, el, el máster ya sepa muchas cosas. Cuando le digo en forma internacional, lo que buscan es que el máster tenga una preparación más avanzada, pero ellos esperan aprender muchas cosas más en el trabajo. En cambio aquí, uno cuando quiere hacer una maestría, piensan que en la maestría van a aprender todo lo que les faltó aprender en pregrado, y no es así.
Asimismo, tenemos un mal enfoque que pensamos que el que tiene PhD sabe hacer de todo, cuando es mentira. El PhD lo que ha hecho es una investigación puntual para un profesor, o sea, ha estado trabajando para un profesor para investigar algo muy, muy, muy en específico. Entonces esa persona puede ser especializada en eso muy, muy en específico, pero no necesariamente tiene más conocimiento que el máster, o que ni siquiera que la persona que ha estado trabajando años sin maestría, sino que ha ganado experiencia en su trabajo. Sí, entonces, solo eso. Disculpen que me haya ido del tema de estática, pero digo de estructuras, pero me parece pertinente porque quizás ustedes se sienten con que quieren aprender SAP de una forma global y tener que hacer bastantes análisis, y ese no es el objetivo de, por lo menos del sílabus del curso, aprender SAP, pero no se puede enfocar la materia a un programa porque los programas van evolucionando. Entonces, al día de mañana ustedes se van a otro país, se van a Chile, se van a Colombia, van a usar otro programa. La idea es que ustedes entiendan el concepto. ¿Sí? Y sobre todo porque van a tener ustedes materias de hormigón 1, hormigón 2, acero, puentes, donde van a tener ustedes la oportunidad de seguir practicando este tema de SAP 2000 o ETAPS o cualquier otro programa que se les use. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿sí? Vamos a terminar con el tema de columnas. Como les decía, lo vamos a enfocar en 2 clases más. Y de ahí ya vamos a comenzar a ver cómo ustedes, si es que no lo aprendieron en estructuras 1, cómo saber cuáles son las cargas que participan en una casa, ¿sí? Sin necesidad que yo se las dé. Ustedes más o menos asumen unas cargas y comienzan a diseñar casas o puentes o diferentes tipos de estructuras. ¿Sí? Entonces, los elementos tipo pórtico pueden trabajar, ¿sí? Pueden estar sometidos a flexión y pueden estar sometidos a carga axial. ¿Sí? Entonces, flexión sola, decíamos que era una viga, y carga axial sola, decíamos que era una barra. Entonces, la mezcla de las dos nos va a dar lo que es un elemento a flexocompresión, muchas veces le llaman, ¿sí? Un elemento tipo pórtico. Entonces pueden tener aquí un elemento a flexión más carga axial. ¿Sí? Esto pudiera ser una columna o pudiera ser cualquier elemento del pórtico. ¿Sí? Entonces, normalmente el pórtico más sencillo ¿sí? Esto le llamamos un pórtico, está formado por 2 columnas y una viga. ¿Sí? Tenemos viga, tenemos columnas y decimos que sus nodos son capaces de resistir momento, ¿sí? Son conexiones que resisten momento. Pueden existir conexiones que no resistan momento, que si no resisten momento son estables a cargas verticales, pero a cargas laterales serían inestables. ¿Sí? Entonces, los elementos verticales, ¿sí? En este caso, los elementos verticales, como les dije antes, van a estar sometidos a carga axial y van a estar sometidos a un momento, o pueden estar sometidos a un momento. Lo mismo acá, van a estar sometidos a carga axial y van a estar sometidos posiblemente a un momento. Un momento lo pueden dibujar en sentido contrario, sabiendo más o menos qué es lo que produciría en ese nodo.
la carga, la viga como tal, se pudiera asumir que solo va a resistir esfuerzos de flexión y corte y no esfuerzos axiales. Pero esos temas uno los puede implementar, los puede indicar en el análisis. ¿Sí? Entonces, haciendo un poco de repaso, nosotros decíamos que una viga, por el método de Euler-Bernoulli, nosotros tenemos la viga, la famosa viga que nosotros le decíamos que estaba sujeto a una deformación vertical, UYJ. ¿Sí? Aquí le poníamos UYI. Y acá nosotros decíamos que teníamos rotación Z1 y rotación Z1. ZI y ZJ, disculpe. Sí, eso decíamos que eran las vigas, al mismo tiempo que indicábamos que podía también tener fuerzas FYI, fuerzas FYJ. Hablábamos de momentos ZJ y acá teníamos momentos ZI. Sí, entonces, de lo que nos interesaba aquí, del elemento, ¿sí? Decíamos que estos eran los ejes locales. Decíamos que lo que necesitábamos era el módulo elástico, la inercia alrededor del eje Z y la longitud del elemento para poder resolver nosotros un problema basado en vigas. Esto era para vigas. Para el caso de barras, también por este método de Bernoulli, si nosotros asumimos que tenemos la misma barra o el mismo elemento, tenemos aquí el eje X y Y barra. Y aquí nosotros decíamos que esto iba a estar sometido a una deformación UXJ y aquí va a tener una deformación UYJ. De la misma manera, esto iba a estar relacionado a una fuerza, disculpen, esto es UXJ. Esto iba a estar relacionado, ahí está, UXI, FXI, y aquí vamos a tener una fuerza FXJ. ¿Sí? Entonces, por método de superposición, si esta ahora era mi barra, nosotros podríamos decir que si sumamos estos dos valores, ¿sí? O la acción de estos dos elementos, vamos a tener un elemento, una columna, que funciona como columna, o un elemento que trabaja a flexo, compresión, o flexión y carga-acción. No lo limitemos a que sea flexo, compresión. A flexión y carga axial. ¿Sí? Que son los elementos pórticos. ¿Sí? En SAP lo van a encontrar como elementos frame. Todo elemento frame es capaz de resistir cargas axiales y cargas de momento y cargas de corte. ¿Sí? Cualquiera de estas nomenclaturas pueden ayudar a entender que ahora esta barra ¿sí? Va a estar sometida a UYJ
UXJ y a nuestro momento delta ZJ. Y que esto va a estar sometido a UY, UXI y delta ZI. De la misma manera con las fuerzas, van a tener ustedes FXI, digo FYI, van a tener FXI, MZI, FYJ, FXJ y van a tener aquí MZJ. Por supuesto, estamos hablando todavía de un eje local. Entonces, ustedes vieron esto en el primer parcial. Esto lo acabamos de ver en estas 2-3 últimas clases. ¿Sí? Lo que es viga. Y ahora entramos con este tema de columnas. ¿Sí? O elementos frame. ¿Sí? Elementos pórticos, flexión y axial, o elementos columnas. Como ustedes lo quieran distinguir o acordarse. ¿Sí? Sin embargo, tienen que saber que una viga también puede estar sometida a una carga axial, si este es su comportamiento. ¿Sí? Entonces, pudiéramos decir que podemos borrar la parte de columna para que ustedes no lo limiten a que solo las columnas son las que cogen carga axial. ¿Sí? Cuando vean ustedes si ya están viendo hormigón, no sé si ya están viendo hormigón, en el capítulo del ACI les mencionan que si una viga coge una carga axial de más del 10% del área, tienen que ya dejar el capítulo de vigas e irse al capítulo de columnas, porque esto prácticamente va a trabajar a flexión y carga axial. Entonces, ese tipo de cosas que ustedes están viendo ahorita ya lo comienzan a aplicar mucho más al nivel de diseño de estructuras. ¿Sí? Entonces, nuestro vector U de este elemento, ¿sí?, va a tener los siguientes grados de libertad. Va a tener UXI, UYI, teta Z, I, UXJ, UYJ y teta ZJ. ¿Sí? Todo lo que es local. A comparación de una barra que solo tenía UXI y UXJ, ¿sí?, local, porque sabemos que cuando era global se dividía en dos partes. Y acá la viga, que como decíamos que una viga siempre la trabajábamos de forma horizontal para que no coja ninguna carga axial, la trabajábamos también, ¿verdad? Ahora solo con 2 grados de libertad, UYI y teta ZI. 2 grados de libertad por nodo. En cambio, en este caso ya tenemos un elemento de 6 grados de libertad. ¿Sí? 6 grados de libertad. Entonces vuelve los cálculos un poco más pesados, un poco más tediosos. Y acá también podríamos tener, ¿verdad?, nuestra fuerza del elemento E, que va a tener también ya 6 fuerzas. FXI, FYI, MZI, FXJ, FYJ. Y vamos a tener aquí MZJ. ¿Sí? También 6 grados de libertad. Entonces, de esta ecuación nos dicen que la relación entre K, U y F, ¿sí?, si no existen fuerzas adicionales en el centro, ¿sí?, si aquí no existen fuerzas adicionales entre los dos nudos,
nos limitamos a decir que la relación entre la fuerza del elemento y el U del elemento es igual a lo que habíamos llamado la rigidez del elemento por la deformación, que es igual a F. ¿Sí? Entonces, acordémonos que cuando nosotros trabajamos en barras, nosotros hablábamos de una matriz K de 2 por 2. Y que cuando hablábamos de vigas, hablábamos de una matriz K de 4 por 4. ¿Sí? Ustedes esos datos ya, ustedes lo tienen, ¿verdad? Esto está basado en AE entre L. Y estos elementos de acá están basados en valores de EI y L. ¿Sí? Entonces ahora, cuando son elementos frames o elementos pórticos, vamos a estar hablando de matrices de 6 por 6, mucho más grandes, que van a ser una combinación de AE entre L y una combinación de EI entre L. ¿Sí? Lo que lo vuelve un poco cansado hacerlo de forma manual. ¿Sí? Entonces, si estos elementos los queremos graficar, ¿sí? O queremos nosotros identificar cómo sería la matriz, acordarnos que estos elementos ¿sí? Esto es de barra, esto es de barra, esto es de viga, y estos elementos son, estos grados de libertad son de una viga. Lo mismo acá, estas fuerzas son las que nosotros trabajábamos para vigas, y estas fuerzas en cambio son las que nosotros trabajábamos para barras. Entonces la matriz K de un elemento, una matriz K en el eje local, ¿sí? Todavía no hemos hecho ni siquiera la combinación para ejes globales, tendría la forma, vamos a ver si se nos permite ingresar aquí. Esto sería elemento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mismo acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver si los separamos un poco más. Sí. Entonces, el elemento 1 nos dice que va a ser AE entre L. Que el elemento 4 va a ser también AE entre L. ¿Sí? Menos AL entre L. Ustedes pueden verificarlo de su matriz cuando era una barra. Si estos elementos se les pone que son 0, esto es 0, vamos a tener que esto es AE entre L. Y este elemento acá va a ser AE entre L. Este es el elemento 4. ¿Sí? Hemos hallado 1 y 4. Los otros elementos son ceros. Sí, hasta ahora sabemos que estos elementos son ceros. Podemos completar todo esto como ceros. Sabemos que son productos de las barras. O lo pueden poner ustedes en otro color para que sepan que
nadie va a tener valores en esos puntos. Y para el tema de las vigas, que nosotros dibujamos en verde, sería la matriz que ya se les ha dado. Esto es 12 EI sobre L al cubo. Esto es 6 EI sobre L al cuadrado. Aquí tienen 6 EI L al cuadrado. 4 EI entre L. Menos 12 EI L al cubo. Menos 6 EI L al cuadrado. 6 EI L al cuadrado. Y aquí tienen 2 EI entre L. ¿Sí? Identificar que esto es el elemento 2, este es el elemento 3, esto es 5 y 6. ¿Sí? Que es justamente estos elementos que estamos poniendo nosotros aquí. ¿Sí? Aquí les pongo este elemento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Finalmente, aquí tendríamos, ¿verdad?, los valores ya conocidos también, menos 12 EI L al cubo, 6 EI L al cuadrado, menos 6 EI L al cuadrado y 2 EI entre L. ¿Sí? Entonces, así quedaría nuestra matriz solo para un elemento que es sometido tanto a compresión o tracción y que es sometido también a una fuerza de flexión. ¿Sí? Este es el término 5 y este es el término 6. Entonces, de esa manera son ceros. Ustedes saben que no están relacionados, ¿verdad? No hay un elemento 1, 2 ni 1, 3. ¿Sí? Entonces, esta es la matriz del eje local, así como ustedes habían trabajado antes solo con la matriz para las barras, y esto es la matriz solo para las vigas. Reconocer ya no les vuelvo a escribir, ¿verdad? El tema de que esto es U y esto es F. Tienen que colocar al lado derecho y igualarlo a esta fuerza de aquí. ¿Sí? De todas maneras, aquí les pongo otra vez que cada elemento es igual a U del elemento, es igual a la fuerza del elemento. ¿Sí? Reconocer que esto de aquí sirve. A ver si los puedo seleccionar. Esto solo sirve si no existe carga adicional entre los nudos o entre los nodos. Si no existe carga entre los nodos. Si existe carga adicional, entre los nodos, ustedes ya saben que la forma cambia a cada elemento por el elemento es igual a la fuerza del elemento más la fuerza equivalente. ¿Sí? Que es lo que ustedes han estado han estado aumentando, ¿sí? En caso que haya esta carga adicional. ¿Sí? Sería este elemento de aquí lo que se aumenta. ¿Sí? Hasta ahí ustedes tienen todos los principios, ¿verdad? Para trabajar por lo menos de forma teórica cuál es la diferencia entre una barra, una viga y ahora un elemento tipo pórtico.
Lo mismo acá. Si no existe carga adicional entre nodos, KU es igual a F. Es la ecuación que ustedes han usado desde el día 1 de esta materia. Ahora, si es que existe carga adicional, KU es igual a F más FE. Lo vimos nosotros al final del primer parcial para carga axial. Lo seguimos usando para vigas y sí, lo vamos a seguir usando ahora para este caso de pórticos o de elementos tipo frame. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a revisar, para seguir con este caso, de las fuerzas equivalentes en elementos pórticos. ¿Sí? Lo que le conocen como frame. Entonces, vamos a asumir, como decimos, que puede estar sometido un elemento pórtico a cargas de compresión o cargas de tracción. Vamos a suponer una viga que ahora va a tener, vamos a suponer el eje X barra, Y barra, este es el eje Z barra. Vamos a tener una fuerza que está inclinada. Sí, que una fuerza esté inclinada quiere decir que puede tener una componente horizontal y una vertical. La horizontal representaría a una carga en una barra y la transversal o la vertical representaría, ¿sí? Esto lo vamos a llamar alfa, representaría una carga en una viga. ¿Sí? Vamos a suponer que esto tiene una longitud L y como hemos anticipado antes, este es el nodo I y este es el nodo J. ¿Sí? Entonces, déjenme bajar esto, después les voy a enseñar esa gráfica que tenemos ahí. Sí. Esta carga de aquí se puede descomponer en componentes X, en componentes Y. Podemos indicar entonces que esto es lo mismo que tener nuestra barra que va a tener como carga un elemento netamente vertical ¿sí? Una carga distribuida que lo vamos a llamar QY barra. Está con respecto al eje de la barra. Esto simplemente es ver que es constante, ¿verdad? Es una carga Q constante. Y aquí nosotros tendríamos nuestra carga distribuida. ¿Sí? La podemos interpretar de esa manera, que sería igual a QX barra. ¿Sí? Entonces, la horizontal eran las cargas distribuidas que habíamos visto que podía tener un nodo. Esto lo vimos más o menos en la época de exámenes. Aunque no se hizo ningún ejercicio, se les explicó cómo era una carga distribuida longitudinal. Y acá tendríamos un QY que haría las veces de una carga distribuida eh, transversal, ¿verdad? Para el caso de una viga. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que QY sería igual a Q multiplicado por el seno de alfa. ¿Sí? Acordarse que este es el ángulo alfa que ven aquí. No sé si lo alcanzaron a ver. ¿Sí? Y esta parte de acá sería Q por coseno de alfa. Entonces, esto nos representa, como les dije antes, una carga que es axial y esto nos representa una carga que es transversal. ¿Sí?
Estas cargas distribuidas de forma longitudinal no son muy comunes, sí, aparecen muy pocas veces, pero ustedes pudieran llegar a tener también una carga puntual dentro de entre dos nodos ya establecidos. ¿Sí? De todas maneras, ustedes por concepto necesitan saber eh, cómo se hacen las fuerzas equivalentes. ¿Sí? Entonces, en este caso, las fuerzas equivalentes para nuestra barra, si esto fuera solo una barra, tendrían aquí ustedes que todo esto es Ux barra. Entonces, como fuerza equivalente, esto fácilmente vemos que es Ux barra por L dividido para 2, sabiendo que esto es L. Y aquí vamos a tener Qx barra por L dividido para 2. Acuérdense que tiene que suponer la aplicación de una carga. No son reacciones, sino que es la equivalencia de tener una carga aquí a tener una carga nodal. ¿Sí? Esto por la teoría de armadura. ¿Sí? Y en el caso de vigas, es lo que ustedes ya tienen ahí anotado, tendrían ustedes que la carga distribuida, en este caso hacia arriba, ¿sí? Acordarse que yo les he dado las tablas donde algunas cargas están hacia arriba u otras hacia abajo. Entonces, si todo está hacia abajo, darse cuenta de los signos y darse cuenta qué es lo que les indica las tablas de ayuda. Entonces aquí ustedes van a tener como elemento equivalente lo ya encontrado en clases pasadas. Van a tener que las fuerzas verticales, ¿sí? Equivalentes, acordándonos que esto es QY barra. Entonces esto va a ser QY barra por L dividido entre 2. Esto va a ser QY barra por L dividido entre 2. Esta es la distancia L. Y aquí ustedes van a tener QY barra por L al cuadrado entre 2. Y hacia acá van a tener ustedes QY barra por L al cuadrado entre 2. Acordarse que este término es considerado negativo. Si ustedes tienen que hacer el vector de las fuerzas equivalentes. ¿Sí? Entonces, nuestro pórtico o nuestro elemento frame, ¿sí? Nuestro elemento frame o nuestro elemento pórtico es igual, vuelvo a repetir, a una barra más una viga. Va a tener por fuerza equivalente, ¿sí? La fuerza equivalente en los ejes locales se lo puede escribir como Fxi equivalente, Fyi equivalente, Mzi equivalente, sí. Fxj que es equivalente, Fyj equivalente y Mzj equivalente. ¿Sí? Finalmente, esto se lo puede poner como que esta fuerza va a ser igual
a Qx barra sobre 2, Qy barra por L entre 2, Qy barra por L cuadrado entre 2, hasta ahorita todos positivos, tienen Qx barra por L entre 2, Qy barra por L entre 2, y finalmente el valor que yo les decía que era negativo, Qy barra por L entre 2. ¿Sí? Esto es T. Si ustedes quieren revisar el tema de los valores, acordarse que están analizando aquí para una fuerza que es hacia arriba, no hacia abajo, por si acaso por el tema de los signos. Si ustedes quieren tener registrado el ejemplo para una carga transversal hacia abajo, también lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, sí, tener precaución con el tema de, sí, pongo aquí nota, precaución con los signos. ¿Sí? Están viendo ustedes efectos equivalentes, no reacciones, sino efectos equivalentes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta está ahí? Entonces, a manera de repaso, ¿verdad? Hemos tratado el tema de los grados de libertad de un elemento pórtico que une los grados de libertad de barras y vigas. Tenemos un vector U ahora mucho más grande, solo para un elemento es de 6. Solo para un elemento las fuerzas son de 6 también, un vector de 6 por 1. Veíamos nosotros que antes la matriz para barras en los ejes locales, ¿sí? Todo lo que es local, veíamos nosotros que era de 2 por 2, de 4 por 4 y de 6 por 6. Aquí está nuestra matriz local de un solo elemento. ¿Sí? Esto es de un solo elemento. Entonces, de aquí tendríamos nosotros esta equivalencia, decir que si existe carga adicional, se aumenta este vector Fe. El vector Fe en un frame, en un pórtico, puede ser axial y transversal o solo transversal, ¿sí? Se lo pone igual con un ángulo para tenerlo de referencia y tendríamos nosotros estas fuerzas equivalentes, ¿verdad? Fuerzas equivalentes XY barra y Y barra, que sería el Q multiplicado por seno del ángulo y el otro Q por coseno del ángulo. ¿Sí? Y llegamos aquí a esta fuerza equivalente. Entonces, ahora vamos al paso un poco más complicado y con el cual ya terminaríamos nosotros la clase. ¿Sí? Que es el tema de la globalización vamos a poner aquí la globalización de la ecuación K barra por U barra es igual a F barra más FE barra. Es decir, tenemos que llevar de los ejes X barra y Y barra a los ejes X y Y. Vamos a suponer X barra y Y barra a los ejes X y Y, que pueden coincidir como no pueden coincidir. ¿Sí? Entonces es la transformación de sistemas de coordenadas.
Sí, si nosotros tenemos este eje XY, acordarse que los miembros que forman su pórtico, los miembros que forman su estructura, pudieran tener una forma de esta manera. ¿Sí? Donde esto sería los ejes locales que hemos visto hasta ahora. Parecido, ¿verdad?, a lo que hacíamos nosotros en cerchas, pero con la diferencia que ahora pudieran estar sometidos a cargas transversales. ¿Sí? Entonces, esta conexión ya de por sí se puede asumir que es una conexión resistente a momento. Antes decíamos que no resistía momento, sino que solo resistía cargas axiales, ¿verdad? Entonces, en ese punto y en estos puntos acá, que están empotrados, ahora tenemos una conexión resistente a momento, lo cual dificulta bastante las cosas. ¿Sí? Entonces, de las gráficas que ustedes tenían en el primer parcial para 2 dimensiones, ¿sí? Aquí vamos a poner elementos en 2 dimensiones. Quiero que se entienda que si este es mi eje Y este es mi eje X global, aquí yo puedo dibujar mi eje Z. Aquí yo tuviese un eje local X barra y por tanto aquí yo tendría mi eje perpendicular a 90 grados Y barra. Sí, más o menos estaría en esta dirección. Esto sería aquí Y barra. ¿Sí? Entonces, este es el ángulo que trabajábamos nosotros antes. Le llamábamos alfa. Si esta es mi viga, puedo suponer que aquí yo tengo mi eje, mi punto J y mi nodo I. Y puedo suponer que así como está X y Y, eh, puedo yo hablar también que en el eje Z pudiera ocurrir todo lo que son momentos o rotaciones. ¿Sí? De ver cómo les pongo en otro color. Aquí tendríamos todo lo que son nuestras rotaciones. Entonces lo importante de definir aquí, que quiero que ustedes reconozcan, es que aunque rote, siempre estamos hablando de elementos en 2 dimensiones, aunque mi barra rote este ángulo alfa, mi eje Z siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Ustedes pueden rotar en 2 dimensiones, ¿verdad? X y Y, el eje Z va a ser el mismo. Entonces, cuando ustedes tengan que convertir tanto rotaciones como momentos, las rotaciones y momentos no van a cambiar. Lo que van a cambiar son las unidades, ¿verdad?, de los temas de los valores de X y los valores de Y, porque esos sí van a rotar. Esto rota, pero como están rotando sobre este eje, vuelvo a repetir, las coordenadas en Z van a ser lo mismo. Eso quiere decir que los elementos, las rotaciones y los momentos van a seguir siendo lo mismo. Entonces, las coordenadas globales, ¿sí? Aquí yo puedo poner que esto va a seguir siendo Z barra. Las coordenadas
globales son X, Y y Z. Y las coordenadas locales son X barra, Y barra y Z barra. ¿Sí? De aquí ustedes pueden indicar que si ustedes tienen una rotación Z, ¿sí? Una rotación ZI, esto va a ser igual a la rotación ZI en ejes globales o locales. Pueden indicar que si tienen una rotación en J, van a tener también la misma rotación en J en las coordenadas globales. Pero en cuanto a desplazamientos, ¿sí? En cuanto a desplazamientos, nosotros vamos a indicar que si estamos hablando nosotros de un UI, esto puede estar formado por UXI más un UY, como también puede estar formado por un valor UXI más UY, donde no necesariamente son iguales. ¿Sí? Entonces, los valores de UXI barra no necesariamente van a ser iguales a los valores de UXI global. ¿Sí? Aunque se puede decir el resultante total sea lo mismo. Entonces, nosotros ya hablábamos que cuando tratábamos nosotros de barras, nosotros decíamos que UXI barra y UY barra era igual a coseno, seno, menos seno, coseno. Y aquí nosotros indicamos que estas coordenadas eran las globales y esto aquí era lo local. ¿Sí? Para hacer un poco de memoria. Hablábamos de que C era coseno de alfa y S era seno de alfa. ¿Sí? Ahora, como ya no estamos hablando solo de UXI y UY, sino que también estamos hablando de una rotación, entonces estaríamos diciendo que UXI, UY y teta ZI, ¿sí? Acordándonos que ahorita estamos hablando solo de un punto, como las rotaciones no cambian, esto va a seguir siendo menos seno, seno, coseno, y esto va a ser igual a 1. Esto sería 0, 0, 0 y 0. ¿Sí? Y esto multiplicaría a UXI, UYI y teta ZI. ¿Sí? ¿Por qué 1? Porque no se altera, ¿verdad? Habíamos dicho que teta ZI es igual a teta ZI. ¿Sí? No cambia. Rotan todos los ejes menos el eje Z. ¿Sí? Entonces, esto es lo nuevo, se puede decir que has agregado ahí, el tema de la rotación. Antes ustedes en vigas no tenían este problema, porque en vigas los ejes locales y los ejes globales
coincidían, ¿sí? Pero en este caso no. Entonces, esto sería para el eje J, digo para el eje Y. ¿Sí? Esto sería para el nodo I. Y para el nodo J tendríamos lo mismo. ¿Sí? Tendríamos aquí UXJ, UYJ y teta ZJ. Acordarnos que estos problemas, repito, no lo teníamos en vigas, porque las vigas eran horizontales y sus coordenadas globales coincidían con las coordenadas locales. En barras sí tuvimos el inconveniente y lo volvemos a tener ahora en caso de pórticos. Sí, eso es para el nodo J. Entonces, a todos estos vectores, ¿sí? A toda esta matriz, transformación, le vamos a llamar Q. ¿Sí? Para no estar escribiendo cada rato toda la matriz. Entonces, si yo quiero combinar, si quiero combinar los dos nodos de un solo elemento, combinar el nodo I y el nodo J, un solo elemento, yo tendría que tener UXI, UYI, teta ZI, UXJ, UYJ, teta ZJ. Y eso tendría que ser igual a una gran matriz. ¿Sí? ¿Formada por qué? Por coseno menos seno, 0, 0, 1, coseno y seno, 0 y 0. ¿Sí? Y aquí tendríamos coseno, seno, 0, menos seno, coseno, 0, 0, 0 y 1. Y reconocer que todos estos valores acá son ceros, ¿verdad? Porque no se encuentran relacionados. Ahí ustedes tendrían toda esa matriz de transformación. Y esto sería igual, ¿sí? A UXI, UYI, recién en los ejes globales. Esto ustedes lo pueden resumir de los cosenos y senos. Se pueden dar cuenta que toda esta multiplicación les da una igualdad de coseno por UXI más seno por UYI. El segundo valor es menos seno por UXI más seno por UYI. Teta ZI queda igual. ¿Sí? Aquí ustedes tienen coseno UXJ más seno UYJ. Sí, aquí tienen lo mismo. UYJ y aquí tienen teta ZJ. Sí, toda esa matriz les representa estos valores.
¿sí? Y solo se lo subrayo para que ustedes lo tengan de referencia. Es lo que han estado ustedes multiplicando. ¿Sí? Entonces la multiplicación de toda esa matriz se refleja en esta gran matriz que se le va a llamar ya no Q, sino que le estamos llamando ahora T. ¿Sí? Es la matriz transformación. Ver ustedes que la matriz transformación está formada por Q, Q y estos valores que son ceros. ¿Sí? Que es lo que nosotros hemos hecho aquí. ¿Sí? Y repito, lo que antes era una matriz grande, ahora es mucho más pesada estar haciendo los cálculos. ¿Sí? T va a ser nuestra matriz transformación. ¿Sí? Pero esta matriz transformación que hemos calculado, ¿sí? Está aquí. Si se dan cuenta, nos ayuda a transformar de coordenadas globales a coordenadas locales. Y si es lo contrario, tendríamos que usar, si nosotros aquí hemos hecho, que U global, digo U local, sea igual a la matriz transformación multiplicada por U local. Pero si nosotros queremos lo contrario, queremos calcular en coordenadas globales, vamos a tener que usar la transformada de T por U bar. ¿Sí? Y lo mismo con la fuerza. Para la fuerza, podemos usar nosotros la transformada por los valores de F, pero si queremos los valores de F basados en valores globales, nos va a quedar de esta forma. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros poner que la fuerza F, ¿sí? Para que ustedes tengan un ejemplo de cada uno, la fuerza F en coordenadas globales esto acordarse que es local, y que estos elementos acá son globales. ¿Sí? Si yo quiero la fuerza F global, ya les decía, ¿verdad? Que era la transformada. Vamos a poner que la fuerza F es del elemento. Entonces sería la transformada del elemento multiplicada por la fuerza del elemento. Esto va a ser igual a coseno por fxy menos seno por fy, seno por fxy más coseno por fy. El momento no cambia, ¿sí? Que es lo que les estaba mencionando antes. Lo único que cambia son las fuerzas, que ahora en las últimas partes, los tres últimos elementos, se trabaja con J. ¿Sí? Y aquí tendríamos MSJ. Entonces vemos que como la matriz T tiene los mismos valores, una transformada
no generaría ningún problema. La transformada de t, ¿sí? La transformada de t que ustedes ven aquí, que yo lo he usado, nos da los mismos valores, coseno, seno, pero aquí se han cambiado los signos. Coseno, seno, menos seno, coseno, lo que ustedes tienen acá arriba de forma cambiada. ¿Sí? Estos serían los valores ahora transformados. ¿Sí? Ojo con el tema de los signos. Cuando usan la t, siendo esto t, desde aquí coseno más seno. Cuando usan la transformada, ¿sí? La matriz traspuesta, digo, la traspuesta de la transformada, tienen aquí coseno menos seno. ¿Sí? Entonces es la matriz traspuesta, y aquí esto es seno y coseno, y en este caso acá era menos seno y coseno. Entonces esta forma, repito, es si quieren ustedes obtener coordenadas locales basadas en globales, y esta forma es si ustedes quieren conseguir las coordenadas globales basadas en locales. ¿Sí? Entonces ahí está lo que es fuerza y lo que es desplazamiento. Ahora, si nosotros queremos nuestra matriz del elemento en coordenadas globales, esto va a tener que ser igual a la transformada del elemento, la traspuesta de la transformada del elemento, multiplicada por la matriz local del elemento, ese elemento de 6 por 6 que teníamos. Y aquí vamos a tener nosotros la matriz traspuesta. Digo la traspuesta, la transformada del elemento. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que si ustedes ven, tienen que hacer una multiplicación muy grande para transformar estos elementos a estos elementos de acá. ¿Sí? Acordarnos que la matriz K es una matriz de 6 por 6. ¿Sí? Esta matriz de aquí era de 6 por 6. Y acá ustedes van a tener que esta matriz de la transformada, acordarse que era de 6 por 6 también. ¿Sí? Entonces la transformación, aunque ustedes lo quieran ver así, les daría un valor muy grande. Entonces, esta matriz de 6 por 6, si ustedes la quieren hacer manualmente, o esta transformación ustedes la quisieran hacer manualmente, del elemento se puede dividir esto en un K11, K12, K21, K22, ¿sí? Donde estos elementos se llaman submatrices. Submatrices de 3 por 3. ¿Sí? De esa manera tienen ustedes una matriz de 6 por 6. Entonces pudieran decir ustedes que esta matriz global puede ser igual a la transformada del elemento. Esto es local. Por la transformada. Y esto les va a dar que pueden ustedes utilizar, ahora en vez de t, pudieran usar ustedes q. Entonces tuvieran qt por q1 barra por q. Qt por q21 q. Qt por q12 por q. Y qt por q21 q. ¿Sí? De todas maneras, aún resolviéndolo así, nos queda una matriz muy grande. ¿Sí? Esa matriz
grande por cuestiones de escritura, ¿sí? Se los he traído yo a esta parte de acá, ¿sí? Que es lo que tenía yo impreso. Esto lo pueden encontrar ustedes en cualquier libro o en internet. Les va a dar que esta es la matriz global en el plano. Y aquí les indica cuánto es. En vez de ponerle seno C y S, le han puesto aquí lambda X y lambda Y. ¿Sí? Y esa ecuación de 6 por 6 es todo este elemento de acá. Ven que ese elemento tiene 6 columnas y 6 filas. ¿Sí? Lo que han hecho ellos es resumirlo aún más. ¿Sí? Y aquí ustedes tienen esta ecuación, donde han resumido, para no calcular tantos valores, han resumido esto en estas variables. ¿Sí? En las variables K1, K2, K3, ¿sí? Acá vamos a ponerlo en verde, K366 y K23, que sería este elemento de acá. ¿Sí? Esos son los 5 elementos que se deberían de calcular para cada barra, digo, para cada frame. Y luego tendrían que calcular ustedes los términos. Estos son los términos de 6 por 6. Este elemento es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Donde aquí van a tener que lambda x, ¿verdad? Lambda x es igual a coseno de alfa y lambda y es igual a seno de alfa. ¿Sí? Entonces aquí, si uno los quiere poner, ¿verdad? Por colores, esto sería los elementos en azul, en celeste, en cian. Y acá ustedes verían los K22, 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 K22. ¿Sí? Ahí para que ustedes distingan los elementos. Aquí tenemos el elemento K23 y K23. ¿Sí? Y de esta manera ustedes pueden tener, o sea, lo pueden investigar también en libros. Si es que no quieren tener esta imagen, porque no lo encontré yo en mejor calidad. Estos eran unos apuntes que yo ya tenía. Pero que ustedes lo pueden comparar con cualquier otro libro. ¿Sí? Y hasta este tema vamos a quedar el día de hoy. ¿Sí? No he hecho actividades para hoy, sino que quería explicarles esta parte. ¿Sí? Entonces, lo fundamental que ustedes tienen que aprender a distinguir de este método de las rigideces era lo que hemos estado viniendo haciendo en otros ejercicios. Saber que no tienen que ustedes calcular todos los valores, sino que tienen que distinguir cuáles son los valores necesarios de toda la matriz, sin la necesidad de tener que calcular todos los componentes, porque el cálculo de todos los componentes es cansado, ¿sí? Es bastante cansado. Entonces tienen que ustedes identificar cuáles son los componentes que necesitan calcular para poder desarrollar el problema. Si no lo hacen así, va a ser muy demorado que ustedes puedan calcular, por lo menos manualmente, todo el desarrollo. Y si se dan cuenta, solo para estos elementos, la cantidad de programación que se necesitaría en programas como SAP 2000 o en otros programas de elementos finitos para resolver un sistema. ¿Sí? Lo que lo genera, por eso la necesidad y la facilidad ahora de usar cálculos.
Por eso es que si ustedes vieron en sus, en las materias de estática 1, tuvieron que haber visto métodos aproximados, porque no siempre tienen o SAP 2000 o tienen tiempo para resolver toda esta matriz por el método de rigideces. ¿Sí? Entonces ahí están todos los valores resaltados, creo. Con esto pudieran ustedes trabajar. ¿Sí? El único valor en rosa que lo he puesto aquí es este. Y el único valor verde, ¿sí? Que está acá 36, es estos elementos de acá. ¿Sí? Pero ahí por colores quizás ustedes puedan distinguir mejor las ecuaciones. ¿Sí? Aquí está el elemento, ¿verdad? K23 y el elemento, ¿sí? Entonces, esta sería la matriz. Si ustedes desean, pueden tomar ahí una captura de pantalla. Yo les pasaré este archivo también, ¿sí? Compartido de la clase de hoy. ¿Sí? Y darse cuenta aquí de los valores de alfa X y alfa Y. Si encuentran ustedes esta imagen de mejor calidad en internet, la pueden compartir también, pero creo que es lo bastante legible. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar hasta ahí la clase de hoy. El día lunes, solo les pongo aquí en la clase el proyecto que vamos a hacer o el problema que vamos a resolver. ¿Sí? Estaría basado en este ejercicio. ¿Sí? Déjenme poner. Para la próxima clase vamos a ver nosotros un elemento inclinado, ¿sí? Y uno horizontal que resiste momento. Una de las ventajas de este método de rigideces y por qué razón SAP lo puede resolver es que, si ustedes se dan cuenta, son estructuras estáticamente indeterminadas. Tienen 6 incógnitas en cuanto a reacciones y tienen solo 3 ecuaciones. Entonces, de las ventajas que yo les decía al inicio de la materia, es que el método de rigideces no les pide a ustedes calcular cuántas incógnitas tienen, sino que usando los métodos de rigidez, los métodos de nodos, pueden resolver ustedes todas las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, esto va a ser 3 kips pie. ¿Sí? Deje ponerlos en inglés nomás por los archivos que ustedes usan a veces. Esto va a ser un ángulo alfa. ¿Sí? Este punto aquí resiste a momento. ¿Sí? Esta distancia acá va a ser 15 pies. Esta distancia acá va a ser 20 pies. Y finalmente, esta distancia acá va a ser también 20 pies. Entonces la inercia es de 600 pulgadas a la cuarta. El área es de 12 pulgadas al cuadrado. Y el módulo elástico es de 29.000 KSI. ¿Sí? Entonces, este problema lo vamos a resolver el día lunes. Y ahí ya tienen una mezcla ustedes. Listo. Listo. Entonces, con eso, denme un minuto, por favor.
Listo, gracias. Entonces, van a tener ustedes, ¿verdad? Dos elementos que ya uno posiblemente esté sometido a flexocompresión, el otro va a actuar simplemente como viga. Sin embargo, ustedes si quieren hacerlo de forma general, pueden asumir que todos los elementos son frames. De esa manera, se hacen los cálculos de forma más automática, ¿sí? Ya en cada nodo van a tener 3 grados de libertad. Entonces van a tener una matriz U de 9 filas y una columna. Darse cuenta que cuando ustedes hacen después una casa en 3 dimensiones, cada nodo en vez de tener 3 grados de libertad va a tener 6 grados de libertad. Entonces todo se genera mucho más pesado. ¿Sí? Pero en este caso, por la materia, solo vamos a alcanzar a ver hasta de 2 dimensiones. ¿Sí? Y este va a ser el último problema que se va a resolver en cuanto a pórticos. ¿Sí? Que lo vamos a ver la próxima semana. Si no se lo alcanza a desarrollar todo, lo dejaríamos el otro tema para el día miércoles. Pero con esto ustedes tendrían ya completo la evaluación del método de rigideces. ¿Sí? Y ya pudiéramos nosotros ingresar a explicar un poco el tema de SAP 2000 o el tema de distribución de cargas gravitacionales y cargas sísmicas. ¿Sí? Les repito, el día de hoy no va a haber actividad, ¿sí? No va a haber actividad diaria, les tomo la asistencia y con eso terminaríamos la clase de hoy. ¿Sí? No olvidarse de todas maneras del deber que tienen que hacer. Cualquier pregunta que tengan me las pueden hacer, o si no, ustedes tienen ya de referencia la clase para que puedan hacer el deber. Prácticamente son los mismos pasos que se enseñó la clase pasada, que tienen que aplicarlo ahora a nuevas vigas. Con la diferencia que una viga tiene tanto fuerzas nodales como fuerzas equivalentes. Está el señor Basurto. Sí, ingeniero, presente. Carrera. Presente. Carreño. Carreño. No está. Chiquito. Presente. Coronel. Presente. Delgado. A la compañera no le vale el micrófono. Ok, ahí escribió en el chat. Espinosa. Presente. Estrella. Presente. Galarza. Presente. Guerrero. Presente. Lozano. Presente. Mateusi. Presente. Morejón. Morejón. No está Morejón. Moreno. Ok, dijo presente. Murillo. Presente. Murillo Jaramillo. Presente. Palán. Palán. Ahorita se le fue el internet, estaba conectado, ingeniero. Ok, lo esperamos entonces. Peñafiel Aray. Presente. Peñafiel Díaz.
Presente, ingeniero. Kiridumbay, Presente, ingeniero. Regalado. Regalado. No está regalado. Rivadeneira, Presente, ingeniero. Rodríguez, Presente, ingeniero. Tenorio, Presente. Toalombo, Presente. Triviño, Triviño, hasta Triviño, Valero, Presente. Villa, no está Villa, y Yagual. Presente. ¿Sí está Villa? Sí, presente. Presente, ingeniero. Sí, Villa, sí. Listo. Yagual Igual. también. Igual. Ok. Repito los que no tienen asistencia. La Carreño. Ingeniero Triviño. ¿Sí me escucha? Sí, aquí le puse. Ah, no, Triviño no, todavía no. Palán, Acá Palán, está. ingeniero. Ya llegué. Ok, listo. Repito. Carreño, Morejón, Palán, que dijo presente, y Regalado. Entonces, Carreño, Morejón y Regalado no tienen asistencia. Sí. Gracias por el día de hoy, por la asistencia. Les repito, no hay actividad. Y nos vemos el día lunes, donde vamos a hacer el ejercicio que ya les he puesto. Si quieren practicar de más, pueden comenzarlo a hacer, o si no, esperan el día lunes a que lo desarrollemos. No se olviden igual del tema del deber, son 2 problemas, cada problema tiene 5 preguntas, cada pregunta valdría 1 punto, ¿sí? Para que ustedes sepan que tienen que contestar cada una de ellas para lograr la nota de 10. ¿Sí? Nos vemos entonces el día lunes de la próxima semana. Tengan buena tarde. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero.